Aquí ya aparece, miren, Ryu con Ken dándose de madrazos, pura sabrosura. ¿Qué demonios? La PlayStation Pocket se lanzó en 1999 y se le considera la primera videoconsola de Sony y a su vez una tarjeta de memoria interactiva, semejante a la VMU. No se copiaron, nada que ver. Digamos que fue la respuesta de Sony o una manera de intentar competir de alguna manera con la Dreamcast hasta la salida de la PlayStation 2, que por esa época se retrasó un poco. La PlayStation Pocket también cuenta con una pantalla LCD, altavoces y demás utilidades que ya veremos. Y los que no la conocen se preguntarán: Gemu, ¿y sus juegos, hermano? ¿Dónde se conseguían? Pues en los mismos CDs de los títulos principales. Algunos tenían interacción con esta mini consola o periférico, como quieran decirle. Por ejemplo, el Final Fantasy VIII, que obtenías el minijuego llamado Chocobo War, también el Street Fighter 03 o el Mega Man X6. Y aunque muchos conocen la versión blanca o transparente, existieron muchos otros colores. Y por último, aunque todo suene bien, lamentablemente no se vendió como esperaban y por eso nunca salió de territorio nipón. Fue descontinuado en el año 2002, solo 3 años después de su salida al mercado. Es decir, no la consideraron muy sabrosa que digamos. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esa fue una pequeña presentación de lo que significó la Pocket Station o la PlayStation Pocket. Y si existe algún periférico que no haya salido de Japón y que ustedes tienen que conocer, es precisamente esta Pocket Station. Porque aunque se ve un aparato muy simple, jugó con bastantes juegos y tenía algunas dinámicas que para su momento fue un poco distinta. Pero para poder hablar de la Pocket Station antes tenemos que tenerla, ¿no? Es decir, tenemos que ir a comprarla. Así que vamos a ello. Bueno, hermanito, si no recuerdo mal, en esta tienda es donde vi esa PlayStation Pocket, así que vamos a dar una mirada. Como había explicado, la PlayStation Pocket no se vendió mucho, así que por ende no es que se logre ver mucho en tienda tampoco. Así que hay que aprovechar que la hemos visto por acá. Miren esto, había venido a esta tienda hace casi un mes. La había visto y después, como estaba ocupado en otros videos, no me la llevé. Yo ya tengo una PlayStation Pocket, pero saben que en los videos siempre intento comprarlo, ¿no? Encontrarlo en la tienda y comprarlo por más que yo ya lo tenga. Y eso estaba un poco complicado, la verdad. Y me sorprende que aún siga acá, porque normalmente las cosas desaparecen a los días. Pero como intento explicar, si bien la gente puede comprarse un PlayStation 1 y jugar los juegos de su infancia o la que le trae recuerdos, no se animan a comprar la PlayStation Pocket porque ya no existe esa interactividad y por eso que en la actualidad pierde un poco de sentido, así como los minijuegos. ¿Para qué jugar el minijuego de Chocobo si de repente puedes comprarte una Game Boy Advance o una DS, no sé, y meterla al Final Fantasy Tactics o algo así? Es decir, con el pasar de los años ha perdido un poco de sentido. Eso sí, su precio, miren, $10 a comparación de los precios que hemos compartido en Japón. No es que sea bajo tampoco. Como podrán notar también, esta Pocket Station no está en la zona Junk, que la zona Junk está ahí al fondo, ¿ven? Esa es la apertura, la zona Junk. Está fuera, quiere decir que ha sido probado, ha sido testeado y todo eso. Por eso el precio, ¿no? Que el que yo tengo en casa sí me he comprado en la zona Junk y me costó $3. Este está $7 más. El que tengo en caja también ya vino con una batería dentro y normalmente no es lo mejor, ¿no? Ya saben que puede aparecer corrosión y todo eso, así que tenemos que comprarle la pila, la batería. Acá es una CR2032, así que tenemos que ir a la tienda de 100 yenes, o conocido en otros países como la tienda de $1. Así que decididos, nos vamos a llevar este PlayStation Pocket porque también difícilmente encontraremos otro. Bueno, ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos a pagar. Ya está comprado, básicamente $10 redondos, así que ojalá que todo esté bien. Ahora falta la pila, ¿no? La batería. Bueno, hemos llegado a la tienda para comprar esa pila, esa batería. Aquí está la parte de las baterías y es CR2032. Así que es este de acá, CR2032. Viene en un paquete de 3, así que viene perfecto. Me imagino que está $1. A veces cuando está más de $1 tiene alguna especificación, ¿no? Que está más, pero si no dice nada quiere decir que sí está $1. Bueno, ya está comprado. Ahora sí, a casa.
Bueno, hermanito, ya estamos en casa y aquí está la compra. Ya previamente, como pueden ver en las imágenes, lo he sacado de su plástico. También he abierto las pilas, lo he destornillado. La verdad, solamente es un pequeño tornillo. Ha sido bastante sencillo y no ha tomado más pues de un par de minutos. Acá me escondo porque si no, no lo enfoca. Hola. Cuando ya siente el contacto con la batería, se prende automáticamente solo. Tienes que programar la hora, el día, porque tal vez no lo comenté en el video de presentación, pero tiene un reloj interno que no solo funcionaba como reloj, sino que también tenía la función de interactuar con algunos juegos. Diego, ¿pero qué juegos van a necesitar el horario actual? Pues ahí viene la situación. No puedo hablar de esta Pocket Station sin mencionar al juego que de repente la impulsó. Siempre hay un empujoncillo, un juego que a las finales decides comprar esa consola o ese periférico gracias a ese juego. Y bueno, esta Pocket Station no hubiera podido ser nada, o al menos no tan influyente en el mercado japonés, sin el DocoDemo Isho. DocoDemo Isho, o su traducción juntos donde sea, o bueno, la traducción de la zona Yank, es en términos sencillos un Tamagotchi para la Play y Pocket Station, que fue muy bien recibido por los pequeños y no tan pequeños de la casa. El personaje es Toro Inoue, sí, hasta apellido tiene, encima el de mi ex jefe. Aunque también habían otros personajes elegibles, pero para ser sinceros nadie los escogía. Toro era el más bonachón. Toro es un gatito sumamente carismático y que te baila bien sabroso, hermano. Y por supuesto, a quien tienes que criar. Fue tanto el éxito que se le conoció como el gato de Sony. Estuvo en diferentes merchandising, peluches, comerciales, hasta hizo apariciones en juegos como Little Big Planet, como contenido descargable, o también Tales of Grace o hasta Street Fighter por Tekken. Pero en el primer juego, en el de PlayStation 1, en el que desató todo, puedes criar a Toro en la consola si planeas estar en casa, o también en la Pocket Station si un caso tienes que salir, es decir, lo puedes traspasar de un lado a otro. Y como fue tan vendido, se imaginarán que no es difícil verlo en tiendas. Así que ahora veremos un video de cómo lo encontré hace un par de meses atrás. Gracias a Kira del Futuro, y miren lo que tenemos acá, esta joya de acá. Se llama DocoDemo Isho, es decir, donde sea estaremos juntos o estamos juntos, algo así. Pero miren esto, viene con su Spine Card y está a 100 yenes, le han bajado de precio, una oferta espectacular, ¿eh? Estaba a 108 y lo han bajado a 100, sí, espectacular. Y esto es como un Tamagotchi, ¿no? Un Tamagotchi moderno, ya que fue unos años después de toda la fiebre del Tamagotchi. Y es compatible con el PlayStation Pocket, así como otros videojuegos, como por ejemplo uno de Digimon, etcétera, que ya hablaré más a fondo sobre estas cosas. Así que de tu PlayStation lo puedes meter a tu PlayStation Pocket y seguir jugando con él a donde sea que vayas. Por eso el nombre. Y por dentro lo vi bastante bien. Y lo que me sorprendió es esto. Bueno, aquí está el Spine Card, todo, ¿no? Aquí está. Y tiene los stickers y encima están completos. ¿Para qué pedir más? Ahora este videojuego lo hemos visto varias veces, pero nunca con el sticker y con el Spine Card. Así que está regalado. Por último, se sabe que no existen muchas presentaciones de caja para la PlayStation 1. En esa época no existían en sí las ediciones especiales, pero sí se dignaron a sacar una caja de DocoDemo Isho. Así es, hermanitos, de ningún otro título, ni Resident Evil, ni Final Fantasy, ninguno de ellos, pero sí de tu gatito Toro. En fin, todo un personaje. Bueno, ahora toca conectar la PlayStation. Bueno, ya está todo conectado, aquí está la Play y hay que recordar que también es una memoria, así que de repente tiene juegos guardados, vamos a ver cuál. El sonido de los dioses. Vamos a entrar a memoria, no sé si se logre ver, si no ahí está la cámara para enfocarlo un poco más de cerca. Y sí que tiene cosas guardadas, de la saga Final Fantasy, la 8, que justamente tiene una interacción con esta Pocket Station. De igual manera el Metal Gear Solid también. Y 6 slots de Brave Saga, que es, digamos que un RPG de estrategia con robots. Pocas veces lo he jugado, pero se parece mucho al Super Robot War. Y pues tiene todos los slots completos. Se ve que le ha dado duro. Bueno, voy a eliminar lo que sería la Brave Saga, porque actualmente no tengo el videojuego. Sería el que menos he jugado de todos los que tienen ahí. Y quiero tener slots libres. Y bueno, vamos a probar la Pocket Station. ¿Y con qué juego mejor que con el Street Fighter 03? Vamos a ver cómo se tiene que hacer y qué minijuego es. Bueno, hermanitos, ya estamos aquí.
Zero Trill. Y entramos al Street Fighter y ni bien entramos al menú, podemos escoger entre arcade, training, world tour y ahí vemos Pocket Station. Así que vamos a ver. Acá dice Hajime Kara y Rodo. Rodo viene de Load, de cargar, y Hajime Kara es empezar. Así que vamos a darle Hajime Kara. Y acá me dejan escoger en qué data. Ahí en el slot 1 yo creo que hay espacio. Ahí está, ahora sí parece. Y en teoría tendría que ser ese minijuego, ¿no? Vamos a ver qué tan cierto es. Y miren aquí, la Pocket Station en este momento está cargando también. Parece que está descargando absolutamente todo. Terminó. Acá también ya terminó. Así que en teoría el minijuego tiene que estar dentro, ¿no? Vamos a probarlo. Y bueno, hermanitos, el sol me abandonó, así que tengo que hacerlo con esta luz. Ojalá pronto tengamos nuestro estudio algún día. Y bueno, aquí está la hora, ¿no? Bueno, me equivoqué en colocar la hora, no son las 2 y 7 de la mañana ni mucho menos. También se puede calibrar el sonido, era algo que no había mencionado. Y si damos al lado, aquí ya aparece, miren, Ryu con Ken dándose de madrazos, pura sabrosura. Y si hacemos clic, la presentación de Capcom, todo genial. Ahí Capcom 1998 Pocket Zero se llama esta versión. Y me he dado cuenta de que tiene que ir a la par con la historia. ¿Por qué? Porque si no has pasado la historia, por ejemplo, hay algunas cosas que aún pueden estar bloqueadas, como pueden ver. Ahí está Ryu, está descansando. Acá podemos ver algunas estadísticas para pasar al siguiente nivel y todo eso. Y esto va muchas veces a la par con el juego, en algunos casos, ojo. Si tienes el juego más avanzado, desbloqueas en la Pocket Station también algunas cosas. Así que es bastante interactivo. Y hay algo más que no había mencionado, y es que tiene una entrada de infrarrojos aquí. Entonces eso lo vuelve aún más dinámico y le ayuda a interactuar más aún con otras cosas. Gracias por no enfocarme, cámara. Es decir, le puede ayudar a interactuar con otro Pocket Station. Gemu, ¿y qué juegos necesitarían este infrarrojo? Pues por eso hemos venido por acá, para enseñarles uno que tal vez hubiéramos utilizado la mayoría, o muchos en todo caso, de los que están viendo el video. Y no me refiero a este P.A.K.A, que P.A.K.A es un juego muy poco usual. Es todo lo contrario a un Tamagotchi, ya que no es tu mascota ni tampoco es tu amigo. Acá en la misma descripción te lo dice. Digamos que tienes que aprender a convivir con este personaje que no es nada amigable contigo. Un juego de verdad que rompe bastante con lo acostumbrado. El pobre está llorando. No llores, hermano. Es decir, este muchachito es un trolazo, un super troll. Si no me refería al Digimon Pocket World, así es, esta versión Pocket de Digimon que, como verán, puedes tener a tu mascota virtual dentro del juego, puedes digievolucionarlo y sobre todo, lo más interesante, si me preguntan a mí, es de que puedes utilizar el puerto infrarrojo del Pocket Station y hacerlo luchar contra el Digimon de tu amigo o enemigo. Y muy típico de los juegos de Pokémon, venían en dos versiones distintas y justo por suerte las dos versiones están acá. Gracias, Destino, por fin me ayudas a hacer mi video. Acá he encontrado uno con el Spine Card. Acá, como verán, muchos me preguntan ¿qué es el Spine Card, Gemu? Pues ven, es este papelito de aquí que recubre una esquina de LCD. En cambio este de acá no tiene, por eso se ve el nombre. Así que bueno, nos lo llevamos, pero es un dato bastante curioso este juego. Y particularmente yo, si me preguntan, lo hubiera jugado bastante. Y si mis amigos tenían el Pocket Station, con mayor razón aún. En cierta manera reemplazaba a los Digivice que se vendieron también más o menos por esa época. Pero ¿existe alguna manera de poder probar o de poder jugar esos minijuegos de la Pocket Station ahora? ¿Se podrá en pleno año 2020? Y bueno, sí que existe otra manera, hermanitos, y tiene que ver con esta consolita de acá. Así es, la PS Vita. La PS Vita es nuestra salvadora. He tenido que desempolvarla un poco, ahí estaba bien resguardada, bien guardada, la he sacado de su caja. Y el secreto está en tener una cuenta de PS Store, pero la versión japonesa. Una vez que entras a la PlayStation Store, solamente pones Pocket Station y de ahí ya automáticamente encontrará el aplicativo de la Pocket Station. No creo que estén todos los minijuegos que existieron, pero Toro está. Torito siempre está. Y uno que otro que se pueden dar una idea. Es totalmente gratuito, solamente tienen que descargarlo. 完全復活したポケットステーションをどうぞお楽しみください。 Y casi se me olvida enseñar pues a la estrella del video en parte. Acá está Toro y no, güey. Esa es la presentación pues de el juego original.
Este del 99 está solo $2. Fue bastante común, como verán, miren cuántos hay. Así que no está nada caro. Y por acá, escondido, encontré otro juego que me llamó la atención. Este juego de acá, miren. El Pocket Tuner. Es decir, creas tu propia banda. Me imagino que con tus amigos, o también podrás jugar en solitario. La verdad, ni idea. Si quieres que me extienda más o que curiosee más, que experimente junto con este tipo de juegos, periféricos raros, porque salieron periféricos solo para la Pocket Station. ¿Se imaginan eso? ¿Qué periféricos para un periférico? O que me ponga a hacer algunas locuras acá con este juego de Digimon, qué sé yo, me lo dejan en los comentarios y yo siempre los leeré, hermanitos. A las finales me llevaré este juego de Digimon World. Quiero hacer ahí unos experimentos, ya saben cómo soy. Hasta acá el video de hoy, chicos. Muchas gracias por haberme acompañado. La gente me mira como si estuviera loco. Si les ha gustado, no se olviden dejar su like, comentar lo que deseen, recomendar el canal a un amigo y no se olviden ver la descripción. Les conviene. Yo soy Game Mula, que está en cuarentena, la mujer sin rostro, y nos vemos en el próximo video. Adiós.